Buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos. Hoy día vamos a entrar a un nuevo capítulo del Evangelio según San Marcos. El capítulo que vamos a tratar hoy es el capítulo número 10. La clase anterior, una de las cosas que vimos es Jesús prácticamente exhortar a sus discípulos a que ellos tenían que mantener la unidad con aquellas personas que estaban sirviéndolo a él, pero que no eran parte de su grupo. Los discípulos le prohibieron a alguien exorcizar, expulsar a un demonio de parte de alguien en el nombre de Jesús porque no era del grupo. Y Juan le cuenta esto, yo pienso, orgulloso a Jesús. Mira lo que hicimos, maestro. Y Jesús lo corrige y le dice, no deben hacer esto, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Nadie puede hacer un milagro en mi nombre y después hablar mal de mí. Y Jesús los corrige en ese sentido. Y luego también vimos una exhortación a vivir una vida de santidad. Vimos cómo Jesús usa el lenguaje figurado de sacarte un ojo, cortarte la mano, cortarte un pie, porque de nada te sirve que tú pases a la eternidad con los dos ojos, con las dos manos, con los dos pies, pero termines en el infierno. Esa era la figura que Jesús usó al final del capítulo 9. Bueno, hoy día se va a suscitar otra controversia, pero ya no entre los discípulos y en sus conversaciones, sino con los fariseos, personajes que nosotros constantemente vemos atacar a Jesús. Bueno, hoy día ellos van a atacar a Jesús nuevamente, pero de una manera simulada. Lo que van a hacerle es preguntas para retarlo, para probarlo, para tentarlo. ¿Qué preguntas le van a tocar hoy? La vamos a ver a continuación. Así que vayamos al capítulo 10 y veamos de qué se trata este texto. Miren lo que dice el capítulo 10, el versículo 1. Dice lo siguiente. Jesús salió de allí y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Hago una pausa inmediatamente solo para decir lo siguiente. Jesús está recorriendo la región de Judea, la región del río Jordán, y de repente la gente se reúne y él le empieza a enseñar cómo era su costumbre, nos dicen los primeros versículos del capítulo 10. Pero luego se reúnen los fariseos y nos dice que se reúnen para ponerlo a prueba. Y la forma en la que ellos lo ponen a prueba es con la siguiente pregunta. Si al esposo está permitido divorciarse de su esposa. Para entender un poco el contexto, tenemos que repasar un poco la historia y qué es lo que sucedía en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús había varias escuelas de pensamiento rabínica. ¿Qué significa esto? Que había varios maestros rabíes que enseñaban a distintos grupos de personas y que eran influencia para la nación como tal. Habían nombres muy famosos como por ejemplo Hillel, como por ejemplo Shammai, como por ejemplo Akiva, que son tres de los que vamos a hablar esta mañana. ¿Qué sucedía en el contexto de la pregunta que le hacen a Jesús? En el libro de Mateo, Mateo nos agrega un poquito más y nos dice que ellos le preguntan a Jesús si está permitido al esposo divorciarse de la esposa por cualquier causa. Ese es el enfoque de la pregunta. Maestro, ¿nos podemos divorciar de nuestras esposas por cualquier causa? ¿Por qué ellos hacen esta pregunta? ¿De dónde nace esta pregunta? Lo que sucede es que había controversias entre los grandes rabís de la época con respecto a un texto. ¿Cuál era el texto? El texto estaba ubicado en Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24 dice que está permitido a el hombre repudiar o divorciarse de su esposa cuando ve algo indecente en ella. Vamos a leer ese pasaje para que ustedes vean a lo que me refiero. Vamos a leer el Deuteronomio 24 para que ustedes vean cuál era el texto que los rabís de esa época discutían. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 24. Esto es parte de la ley de Moisés. Deuteronomio 24 dice: cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se le entregará personalmente y la despedirá de su casa. Al salir de su casa, ella podrá casarse con otro hombre, pero si el segundo
Sí, pero si el segundo esposo, debe ser acá, la aborrece y le escribe una carta de divorcio y se le entrega personalmente y la despide de su casa, o si este segundo esposo muere, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla por esposa, pues ha quedado impura. Eso sería un acto repugnante delante del Señor y tú no debes corromper la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Obviamente el texto que estaba más en discusión era la primera parte, la que estoy subrayando. Que si algo se encontraba indecente en tu esposa, tú podías darle una carta de divorcio y despedirla. Ahora viene la cuestión. La pregunta del millón para los maestros de esa época era la siguiente. ¿Qué significa hallar algo indecente en tu esposa? Y acá entraba la discusión. Uno de los maestros más liberales era Hillel. Hillel decía que a lo que se refiere Deuteronomio es a cualquier cosa que tú consideres indecente, como por ejemplo, que tu esposa te haga pasar vergüenza en una reunión. Si tu esposa te hizo pasar vergüenza en una reunión, eso ya es algo indecente y tú te puedes divorciar de ella. Si tu esposa te queme el desayuno, tú ya puedes presentarle una carta de divorcio y despedirla. Si tu esposa es alguien media de carácter fuerte y en algún momento su voz se ha escuchado fuera de la casa por alguna discusión, tú ya puedes despedirla, divorciarte de ella. Esa era la interpretación más liberal, que él dice, algo indecente es eso, que te queme el desayuno, que te haga pasar vergüenza, que se pelee contigo. Eso ya son motivos válidos, según la ley, para que tú le presentes una carta de divorcio y la despidas. Y te olvidas de ella. Esa era una de las interpretaciones más liberales, la de Hillel. Shammai, en cambio, decía que encontrar algo indecente en tu esposa era algo sexual, era una inmoralidad sexual que se había hallado en tu esposa y eso te daba a ti la posibilidad de divorciarte de ella. Era la posición más conservadora. Y también había el rabí Akiva que decía que si tú veías a otra mujer más bonita que a tu esposa, tú ya tenías la posibilidad de divorciarte. Que ver algo indecente en tu esposa es que viste a una mujer más bella que ella. Como ya viste una mujer más bonita que ella, tú ya te puedes divorciar. Esas eran las interpretaciones que le daban a este pasaje. Obviamente, la mayoría de hombres de la época de Jesús, ¿a cuál creen ustedes que se inclinaron? Se inclinaron hacia las de Hillel y hacia las de Akiva. Si yo veo a una mujer más bonita que mi esposa, me divorcio y ya está. El maestro Akiva lo dice, así que no hay problema. O si mi esposa me quemó el desayuno, me faltó el respeto, cualquier cosa, una discusión, le hago caso a Hillel, me divorcio y ya está. Y los hombres vivían repudiando a sus esposas y divorciándose de ellas. Eso era lo común en el tiempo de Jesús. Por eso los maestros, los fariseos, para ponerlo a prueba, a ver qué es lo que va a decir Jesús contra el pensamiento popular, le hacen la pregunta: Maestro, ¿está permitido por cualquier causa que nosotros nos divorciemos o repudiemos a nuestras esposas? Vamos a ver a continuación lo que Jesús le responde a ellos, pero ya tenemos el panorama bien armado, ¿ok? Vamos a ver el versículo 3 en adelante. Dice lo siguiente: Jesús les respondió, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo, ese mandamiento les escribió Moisés por lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Acá Jesús les responde a los fariseos con una pregunta. Ya, ustedes me están haciendo esa pregunta, ¿qué es lo que mandó Moisés? ¿Qué es lo que ustedes ven en Moisés? Cuando nosotros hablamos o cuando Jesús hace la pregunta de Moisés, está refiriéndose a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Conocidos como el Pentateuco, son los libros de Moisés. ¿Ok? Jesús dice, ¿qué es lo que ustedes ven en Moisés? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Los fariseos obviamente sacan el texto de Deuteronomio capítulo 24. Sí, Señor, Moisés nos escribió que podíamos repudiar a nuestras esposas si veíamos algo indecente en ellas. Eso es lo que en verdad le dicen. Moisés nos permitió dar una carta de divorcio. Obviamente, acá yo pienso que ellos están equivocando en la respuesta a Jesús, porque
el tema de dar un certificado de divorcio a tu esposa por algo indecente que tú has hallado en ella no es en cierto sentido un mandamiento, es un permiso. O sea, tú tienes la posibilidad de hacerlo, pero Dios no te está mandando divorciarte. Dios no te está mandando que tú repudies a tu esposa. Es una concesión y Jesús lo explica muy bien. Ustedes me han sacado el texto favorito de ustedes, pero este texto o este permiso Dios lo dio por medio de Moisés por causa de la dureza del corazón de ustedes. O sea, no ha sido porque es la voluntad de Dios que ustedes se separen. No es la voluntad de Dios esa. Es más, yo podría agregar acá que en el libro de Malaquías se dice que el divorcio es algo que Dios aborrece. Entonces Jesús le dice, pero miren, eso no fue así al principio. Cuando yo les pregunté de Moisés, ustedes deberían haberse ido a Génesis. Y en Génesis capítulo 2 que dice que el hombre dejará a su padre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Y la idea acá de ser un solo ser es que como quedaron pegados. Es como que se ha dado un nuevo nacimiento, por así decirlo, y se han fusionado el hombre y la mujer que se han casado. Esa es la idea en el original. Y Jesús los remite a Génesis, les muestra la escritura y les dice, así no fue al principio. Miren lo que dice Génesis 2. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Me encanta porque el Señor está mostrando, primero con la misma palabra de Dios, cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios queda expresado en lo que se ve en Génesis. Que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y los dos sean un solo ser. No está buscando textos como ellos para encontrar cualquier problema en su matrimonio y buscar romperlo inmediatamente. No era la idea en el corazón de Dios eso. Moisés lo permitió por causa de la dureza del corazón de nosotros, del pueblo de Israel en este caso. La dureza del corazón, por un lado, de la persona que ha ofendido a su esposo, o viceversa, vamos a ponerlo así, o viceversa, al faltarle el respeto con una actitud inmoral en la vida de ellos. Y también por la dureza del corazón del otro de no perdonarle. Por causa de la dureza del corazón de los dos, en cierto sentido, uno porque pecó y el otro porque no perdona, es que Moisés permitió ese certificado de divorcio. Eso es lo que Jesús está explicándoles aquí. Pero esto es una lección que ya queda clara para nosotros por lo que Jesús está diciendo. El propósito del matrimonio no es la separación. El propósito del matrimonio, a los ojos de Dios, es que no se separen. Es que luchen en su matrimonio, que fortalezcan su matrimonio, que no ni siquiera piensen en la palabra divorcio. Esa es la idea del matrimonio en el corazón de Dios. Pero los discípulos a continuación le van a hacer algunas preguntas a Jesús. Y vamos a ver qué es lo que Jesús le responde, porque acá vamos a sacar un poco de aplicaciones y también vamos a explicar un poco de si es válido o no el divorcio. ¿Ok? Veamos los siguientes versículos. Veamos los versículos 10 en adelante. Dice lo siguiente. Ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús les dijo, quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio con la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Estos versículos son versículos que muchas personas han usado para argumentar que está totalmente prohibido el divorcio. Vuelvo a repetirlo, estos versículos han sido usados por muchas personas para argumentar que está prohibido por todos los motivos el divorcio. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos que conocer todo el consejo de Dios. No solamente tenemos que usar un versículo o un par de versículos con respecto a una enseñanza bíblica, sino tenemos que ver todo el consejo de Dios. ¿Cuál es todo el consejo de Dios? Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Mateo, que Mateo expande un poco más lo que Jesús dice acá. Mateo nos muestra que Jesús dice, a no ser por causa de fornicación, a no ser por causa de inmoralidad sexual, si alguien se separa de su esposo o de su esposa y se casa con otra, está cometiendo adulterio. En otras palabras, si yo me separo de mi esposa y no es por causa de inmoralidad sexual y yo me caso con otra mujer, yo estoy cometiendo adulterio. Mi primer matrimonio no ha quedado inválido a los ojos de Dios. Por lo tanto, si yo lo hago por la dureza de mi corazón, no ha sido por un motivo legítimo, como en el caso que Jesús dice en Mateo, de ser por causa de inmoralidad sexual,
yo estoy cometiendo adulterio con mi segunda esposa en ese sentido. Así que una de las cosas que tenemos que ver siempre, el panorama completo, es qué es lo que toda la palabra de Dios nos dice. Jesús explica en el libro de Mateo que sí hay un punto válido para el divorcio. ¿Cuál es un punto válido para el divorcio? Es la inmoralidad sexual. Y acá podríamos surgir o podría nacer en nosotros la pregunta, Horacio, ¿y qué es inmoralidad sexual? O sea, ¿cuál es el marco por el cual yo estoy permitido delante de Dios o permitida delante de Dios divorciarme de mi esposo o de mi esposa? Pero estamos hablando de la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? Eso significa que en cierto sentido el Rabí Shammai tenía razón. Era por causa de la inmoralidad sexual que tú te podías divorciar, pero no por quemarte el desayuno, no porque viste una mujer más fea, más bonita, nada de eso. Era por causa de la inmoralidad sexual. Y acá hay una discusión muy importante. ¿Qué es inmoralidad sexual? Bueno, inmoralidad sexual va a abarcar no solamente que tu esposo o tu esposa se acueste con alguien, sino todo lo que conlleva inmoralidad sexual en el sentido de actos inmorales. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando nosotros leemos Deuteronomio, dice si tú ves algo indecente en tu esposa, te puedes divorciar de ella. Y alguien podría decir, solamente significa adulterio. Pero si tú lees toda la ley de Moisés, sabes que si una mujer cometía adulterio con otro hombre, esa mujer y ese hombre morían. Había pena de muerte por adulterio. Por lo tanto, en Deuteronomio 24, cuando ves algo indecente en ella, no significa adulterio. Significa cualquier tipo de inmoralidad sexual que no ha llegado al adulterio. Puede ser, mira, podría llegar a ser que te encuentras con tu esposo o con tu esposo y está besándose con otra mujer. Eso es una inmoralidad sexual. O que están en tocamientos o cosas así. Eso ya Dios lo permite como un desenlace en un divorcio. ¿Okay? Obviamente, como hemos visto, el corazón de Dios no es ese. El corazón de Dios sería que se solucionara el problema, quizás que tú perdonaras a la otra persona y que la otra persona esté arrepentida también, realmente, y que se trabajara en el matrimonio. Pero Dios sí da la posibilidad de que nosotros nos divorciemos por causa de inmoralidad sexual si es que no queremos perdonar a nuestro cónyuge y nuestro cónyuge no está arrepentido. Esa es una de las posibilidades. Y también les quiero contar que hay otra posibilidad, y es la que encontramos en 1 Corintios capítulo 7. Quiero ver cómo voy con el tiempo. En 1 Corintios capítulo 7 vamos a ver que el apóstol Pablo toca el tema del matrimonio. Les animo a leer ese capítulo, es un capítulo muy, muy ilustrativo, muy bueno para conocerlo. Y en ese caso, el apóstol Pablo habla de las personas que están casadas con un no creyente. Son personas que ya han llegado a los pies de Cristo, pero ya tienen una familia, ya están casados y se encuentran con la situación de que sus parejas, al no ser cristianas, quieren separarse de ellas. ¿Qué dice Pablo? Que en ese caso hay la libertad de decir, ok, nos separamos porque tú no quieres estar conmigo. Pero Pablo especifica que no es que tú quieres divorciarte porque el otro no es cristiano. Imaginemos, tú estás casado con una persona no cristiana y la persona cristiana tiene una vida pues, de un no cristiano, pero te ama y no quiere separarse de ti. Tú no deberías separarte, por más que él no sea cristiano o ella no sea cristiana. Solamente hay la posibilidad de separarse cuando la persona no cristiana quiere separarse de ella. En ese caso, Dios está dando la posibilidad de que tú te divorcies y que quedes libre para un próximo matrimonio, como lo vimos en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio presentas la carta de divorcio y la esposa se puede volver a casar nuevamente. Igual, uno se puede después de un divorcio volverse a casar. No es algo que Dios prohíbe, pero solo por razones específicas. Si tú te divorcias, tiene que ser uno, porque ha habido inmoralidad sexual de por medio, o dos, porque la otra persona no es cristiana y quiere separarse de ti. Esos son los dos puntos válidos que la Escritura nos muestra para permitir el divorcio. Pero remarco esto para terminar. No es un mandamiento en ese sentido. No es una orden, vamos a decirlo así. Es una concesión. La idea está en recordar lo que Jesús dijo con respecto a Génesis. Que la idea en el corazón de Dios es que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer y que los dos sean un solo ser, que ahora sean uno. Y que luchen en ese vínculo para permanecer, para ser fieles y para crecer
como unidad. Porque cuando nos casamos no somos perfectos, ni uno ni el otro. Y esa unidad tampoco es perfecta, pero tenemos que buscar crecer en eso. Y yo creo que para los que estamos casados es un trabajo. Una de las cosas que siempre remarco, que lo aprendí mucho de un autor que se llama Paul Tripp, es que el matrimonio es como un jardín. Y el matrimonio, a ser como un jardín, necesita trabajo diario. Un jardín, tú tienes que regarlo, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que deshiervarlo. Pero si tú dejas el jardín abandonado una semana, 2 semanas, 3 semanas, ese jardín va a estar horrible. De la misma manera, un matrimonio necesita ese trabajo. Lamentablemente, a veces nosotros descuidamos nuestro jardín. Si somos sinceros, tenemos que estar alerta constantemente y trabajar en nuestro matrimonio, diariamente. No es algo de una vez al año, es algo diario. Es difícil mantener ese ritmo, yo lo sé, pero es algo que necesitamos hacer si queremos que nuestro matrimonio glorifique a Dios como su corazón lo desea. Así que hemos visto en este pequeño devocional los puntos válidos para un divorcio, y yo sé que es un tema controversial para algunos, así que todas las preguntas que ustedes tengan, todas las preguntas que ustedes quieren hacer, pueden dejarla en sus comentarios y yo con gusto los voy a leer. Espero que este texto haya sido de edificación, que haya podido quedar más clara la situación con respecto al matrimonio, al divorcio y al nuevo matrimonio, y ya lo tengan claro a la luz de la Escritura. Y los animo a leer 1 Corintios capítulo 7 para que ustedes tengan más clara la situación. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención.